Espero que se encuentren de lo mejor. Eh, Quizás voy a tomar en cuenta, en primer lugar, vamos a retomar un poco sobre la estructura de la tarea que tenemos para este mes. Y quizás voy a comenzar mi segunda parte sobre las masas, ya que platicamos en el video anterior sobre algunas preparaciones que había que tenerle muy puntualmente en el caso de las carnes. Quizás aquí hay que cambiar un poquito esta parte del equipo y vamos a cambiar un poquito de algunas características que tiene esta otra práctica que tiene que ver con las masas. En primer lugar, como lo decía en anteriores videos, existe una función que se llama harinometría. La densidad de las harinas de cada uno de los países cambian con respecto a las importaciones que tienen de los granos como trigo o cebada. Esto se da a consecuencia de que en El Salvador tenemos dos proveedores de harinas, en este caso es Molsa, y no recuerdo cuál es el otro, que por cierto son problemas que tenemos en El Salvador a nivel político de narcotráfico. Tenemos a Molsa, que antes eran de los de Sola y ahora es de Salume, y también tenemos Gurmarsal, que era de Chepe Diablo y que supuestamente ahí se metió con el narcotráfico con Metapan. Bueno, son algunos de los problemas que tenemos. Recuérdense que el problema de El Salvador y de Centroamérica y especialmente del mundo es que cuando vemos políticos, lo que estamos viendo realmente son empresarios que desean tener de alguna u otra manera ciertos controles para poder tener negocios. Y ese es el problema que la diferencia entre un empresario político y un empresario que no es político, que nunca va a lograr un emprendedor subir por su esfuerzo. Eso no ocurre en países como en Estados Unidos, de que ahí si tú le metes a tu emprendimiento, pues vas a ganar, pero aquí no. Si aquí no estás aliado o liado con un partido político, no vas a tener mucha prosperidad. Eso es lo que ocurre. Bueno, después de este pensamiento político que tiene que ver con las masas y las harinas, quiero decirles de que les mencionaba entonces de que la harinometría es esa densidad que tienen las harinas y hay que tener mucho cuidado cuando sacamos recetas de la internet, que hay que entender que puede haber una fluctuación, es decir, en la cantidad de harinas y normalmente, o la cantidad de productos por el hecho de normalmente tienen una densidad bien diferente de país a país. Eso es lo que debemos de comprender. ¿Cómo lo regulamos? Bueno, lo vamos a regular. En primer lugar, debemos de comprender que todo en la vida es prueba y error. En el caso de cocina, la primera receta tal vez no nos vaya a ayudar mucho, pero la segunda, tercera o cuarta o quinta, séptima o décima vez vamos a ir mejorando. Por eso es importante tener la necesidad de practicar y sobre todo de equivocarse. Lo que estamos queriendo hacer con esta materia de cocina, debemos de comprender que no es el objetivo crear cocineros o crear chef en ningún momento. En ningún momento tampoco es crear, en este caso, una persona que dirija la cocina, sino que estamos creando un gerente que tenga capacidad intelectual en controlar los procesos de cocina, en controlar las recetas, en saber la contratación del personal. Veo, creo que en un video lo decía, miraba las contrataciones que tienen que ver con este ramo y estamos hablando que un gerente anda por $1,200 y un cocinero anda como $500, $600. Entonces, yo creo de que el cocinero se va a maltratar más que el gerente, pero el gerente debe de saber un poco de bar, debe de saber un poco de cocina, saber de todo un poco que tiene que ver el restaurante. En ningún momento estoy diciendo que ustedes no podrán cocinar, claro que sí, pero si no sabemos los procesos, ¿cómo yo puedo hacer un manual de funciones? Pregunto, ¿cómo puedo venir yo y crear un organigrama? ¿O cómo puedo yo decirle al cocinero o al bartender o al mesero que llega al establecimiento por primera vez, que no conoce nada, qué cosas van a hacer? Entonces yo tengo que explicarle. Y
gracias a Dios, cuando yo me encuentro emprendedores con negocios que facturan 20,000 o 30,000 dólares mensuales, cuando digo factura me refiero a dineros, no me refiero a ganancia. Me doy cuenta de que tengo estudiantes que tienen esos negocios y ellos se meten en cocina. Y a veces me llaman, mire, Lick, fíjese de que hace poco me tocó traer unos conejos porque un cliente quería que le hiciéramos unos conejos y cómo puedo hacerlos. Entonces, ellos están metidos en cocina, produciendo, pero también están en bar, también están viendo en sala, están atendiendo al cliente y de alguna u otra manera también se meten en las cuentas, ven a los proveedores y todas esas funciones son las que debe de tener el gerente de alimentos y bebidas. Entonces, de alguna u otra forma, no llevo como la idea o la inquietud de crear un cocinero el que me haga montajes perfectos. Sí debemos de saber esto, porque los montajes perfectos nos van a llevar a mejorar mucho esta producción, pero ¿cómo se hace un montaje perfecto? Practicando. ¿Cómo se hará una cocción perfecta? Pues practicando. Entonces, algunos de ustedes le han puesto mucho empeño y mucho amor a sus recetas y han hecho un trabajo interesante. Entonces, felicidades. Y hay otros que no. También felicidades porque se están animando. Pero quiero que por favor nótense que el esfuerzo que se está haciendo es para el objetivo que queremos. Y el que queremos es trabajar en como gerencia de un restaurante o en un emprendimiento y conocer cuáles son estos diferentes factores que nos van a llevar a la administración del mismo. Entonces, ¿qué es lo que debo de aprender en cocina? Y eso lo tengo que volver a remarcar. Debo de aprender primero a crear recetas, que están, por cierto, un poquito malas, pero bueno, vamos a tener que mejorar eso. Segundo, que yo debo de saber que esas recetas deben de pasar un proceso de cálculo y de planificación, que esas recetas requieren un proveedor. Yo les estoy poniendo en el caso de los temas estos proveedores específicos, porque creo que eso nos ayuda mucho cuando yo tengo un proveedor. Bueno, yo tengo ese pensamiento. Yo lo que pago de un proveedor, de alguien en que me va a dar algo, yo lo que creo es un vínculo de amistad, un match. Es decir, que yo sé que al proveedor yo le puedo pedir fiado, yo le puedo decir, fíjese que no se lo voy a pagar esta semana, sino que la próxima. Le puedo decir al proveedor, quiero que por favor me haga estos cortes. Le puedo decir al proveedor, quiero que me lo lleve a mi casa. Es decir, yo lo que busco de un proveedor es que no sea una persona que solo me llegue a tirar las cosas, sino que sea para mí una persona, un aliado estratégico en cualquier situación. Esa es una de las primeras cosas que necesito. Luego lo otro que yo necesito es buscar al mejor proveedor que tenga. El mejor proveedor que tenga no es aquel que me da el mejor precio. Normalmente el mejor proveedor es aquel que me da un nivel de calidad. Si a la gente le gusta la comida, la gente va a llegar, va a pagar y va a llegar. Ahora, eso va a depender de los mercados, porque si yo pongo un pedazo de carne y ese pedazo de carne está bien constituido, va a costar 10, 15, 20 dólares. ¿Qué pasa cuando es un carne de menor calidad? Entonces yo tengo que hacer cortes bien delgados. Hay un lugar que aquí se llama Mama Chus, por cierto, que se llama una carnicería que tiene como 40 años en el medio, y nos vamos a encontrar entonces con Mama Chus que tiene una carne bien delgadita, y esa delgadita, claro, ¿por qué hace el corte delgado? Porque puede ser cualquier tipo de carne, la aplasta, le pega con un rodillo, sacan las tiras de carne y solamente las van poniendo en las brasas y está bien. Primero, lo delgado le da rapidez en el corte. Segundo, lo pasa por una salmuera, agua con sal. Tercero, le da sabor. Y tercero, le da rapidez en la cocción y puede cortarse fácilmente porque es delgada. Pero cuando hablamos de que si es ya mi dedo, como este que tengo, que son mis dedos, parece como que fueran guineo más honcho. Entonces, así delgaditos. Entonces, si usted está viendo el video, entonces vas a ver que si es este grosor, estamos hablando que ya es un problema, porque significa que la carne debe estar casi perfecta y debe ser un corte que tenga mucha suavidad. Y en este caso,
una de las carnes más perfectas que hay o que da toda sociedad es la lomo de aguja. Entonces, buscar un proveedor que me dé tantos lomos de aguja o me los dé y que sea honesto y la carne sea blanda, entonces va a ser un problema. Pero lo que te quiero explicar es de que es importante tener como amigo un proveedor y conocer y medirlos. Ahora, repito, serán por los públicos que tengo, porque yo puedo ir a un público que me dé una carne barata, que pueda ser de mercado, pero también nos vamos a enfrentar con un problema que se está viendo cada día más en este gobierno. Quiero por favor, eh, que me comprendan que voy a tocar algunos temas ahorita, no solamente de las masas, sino que tiene que ver con el objetivo de la cátedra de cocina. Entonces, vuelvo al caso del proveedor, como decía, van a haber proveedores que no tenemos, ¿cómo se llama este? Crédito fiscal o facturas. Entonces, estamos acercándonos a un problema de que estamos haciendo muchos préstamos. Los préstamos no es culpa de un presidente, sino que ha venido prestándose a consecuencia de otros presidentes. Y el juego político que tenemos siempre desde hace tiempo es de que nosotros, no, el gobernante, ya sea presidente, alcalde, que son gobernantes, ellos prefieren regalar las cosas al municipio, al pueblo, para que puedan tener votantes. Si yo le regalo a usted algo, usted va a votar por mí y a mí, Jorge Alvarado, me va a mantener en el poder y voy a poder hacer chanchullos con las empresas o voy a tener un salario a costa de que yo le estoy regalando algo. Eso es el sistema en que tenemos. Entonces, la gente cree de que las alcaldías o la presidencia debe de regalar algo, pero realmente lo que estamos entendiendo de que en el caso de la presidencia no regala nada, sino que es un grupo de impuestos que debe de recaudar. El problema es que el Estado recauda impuestos de las empresas y no las distribuye o, o de la clase media o del IVA que pagamos todos, de la clase baja y de la clase alta, y ese dinero no lo distribuye en una función del Estado. ¿Cuál es la función del Estado? Pues hospitales, carreteras, alumbrado eléctrico, agua, etcétera. ¿Qué crea cuando crea un alumbrado eléctrico? Bueno, entonces hay que comprar postes, hay empresas que las crean, genera empleo, también hay personas que van poniendo los postes y hay un montón de empresitas y también un montón de personas que se lucran, y eso es positivo, por hacer el alumbrado eléctrico en una comunidad. Y la gente, pues que llega a su cantón agua y luz, pues mejora su calidad de vida y sobre todo también ya tiene energía eléctrica, ya tiene servicios básicos, entran otras empresas y comienza entonces un dinamismo económico a resurgir en el pueblo. Esa es la función del Estado. Pero lo que tenemos en El Salvador es que el Estado no recoge esos impuestos, recoge los impuestos y normalmente se le van en pago de salarios a sus mismos correligionarios del partido que andan haciendo campaña y normalmente le regalan cosas al pueblo que al final no se traduce en beneficio. ¿Qué beneficio tiene que un diputado o un ministro ande regalando, por ejemplo, medicina? Ninguno. ¿Por qué? Porque saldría mejor construirle una unidad de salud y que la unidad de salud tuviera médicos que fueran eficientes y que le regalaran a la gente medicina, pero no. Hacer campañas de regalar medicina o regalar comida, tampoco. ¿Por qué no hacen comedores públicos? Porque es más barato regalarle una caja de comida que un comedor público. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que ese dinamismo, ese es el problema que tenemos con la captación de impuestos. Entonces, pero no nos perdamos. ¿Qué ha pasado en El Salvador? Que un presidente o un alcalde para tener poder ha regalado cosas y no ha hecho beneficios para su municipio y viene y hace préstamos para poder mejorar algo del municipio porque se gastó lo que tenía que hacer. Entonces viene y comienza a hacer préstamos y comenzó a endeudar la futura alcaldía, no la de él, sino que la futura alcaldía, él se gastó el dinero, yo, Jorge Alvarado, me lo gasté, pero en pasado mañana
al otro le va a caer la deuda. Y el otro viene como tiene que pagar la deuda, también tiene que, y no puede subir los impuestos, porque si sube los impuestos, entonces no lo van a contratar otra vez a él, viene y pide otro préstamo para pagar la deuda y para tener un poquito de dinero para poder regalar. Y así ha ido El Salvador subiendo su deuda al 100%, que significa de que cada dólar que nosotros aportamos como impuesto debemos $1. Entonces, ahorita estamos a $1 cabalito. Por cada vez que nos dan un dinero, debemos ese dinero completamente. ¿Qué significa? Que el presidente de la República, ahorita, que tiene muchas ambiciones, el presidente Bukele, positivas y negativas probablemente, pero necesita préstamos. Pero viene entonces el Fondo Monetario y el banco nos dice, yo no le puedo prestar si no tiene más ingresos, porque ¿cómo me va a pagar? Entonces viene y nos van a obligar a subir el IVA y nos están obligando a las empresas y a los proveedores a tener facturas. Y hay un sistema ahora que se está mejorando, incluso las transacciones electrónicas van a tener ya impuestos. Entonces, esto es importante decirlo porque ahora, más que nunca, ya no vas a poder tener muchas alianzas si no tenés facturación. Entonces, son una de las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, se dijo de que se le iba a dar ayuda a, a las personas circenses o estas personas que hacen shows y también que se le iban a dar ayuda a los microempresarios. Pero comenzaron a decirle, ¿usted paga impuestos? ¿Ha dado facturas? ¿Usted declara la renta? Y comienzan a sacarle un montón de cosas para poder salvatar, o sea, hacerle el salvataje. Y vienen ellos y lo que han hecho es que no han pagado impuestos y por ende no pueden justificar que son empresarios nobles y entonces no son sujetos a darles préstamos a ellos o darles este salvataje que ha dado el gobierno. Entonces, lo que le quiero dar a entender es de que hoy por hoy es más importante legalizarse y tiene con eso beneficios, quizás ninguno. El único beneficio es de que todo el mundo te va a pedir facturas. Por ejemplo, yo soy una persona, lamentablemente, y eso no lo entienden ustedes porque no están dentro de este sector, bueno, no son legales. El problema que yo tengo es que que yo tengo facturas. Entonces, a mí me obligan a declarar la renta y el IVA y cualquier ingreso que yo tengo no me lo escanean, me lo justifican, me lo ponen. Vaya, por ejemplo, les voy a contar aquí para que me lo puedan comprar la idea. Con el caso de las prácticas, yo siempre he dicho en la universidad bueno, incluso con este problema del COVID, yo creo que aquí me voy a zafar mucho. Yo siempre le he dicho a la universidad que ella es la que debe de cobrar las prácticas y que ella es la que debe de administrar las prácticas y a mí darme todo eso. Eso siempre lo he dicho. Pero como la universidad tiene unos procesos muy largos y al final al cabo, a veces, no sé qué pasa, ¿verdad? Que a veces no entrega eso. Hicimos eso que se recibiera dinero para las prácticas, excepto cocina, que el problema era estar comprando todos los días cosas y era bien complicado para mí. Entonces, me tocaba como ser administrador y verificador de eso, que se presta a malos entendidos. Eso, con el dinero, como dice mi jefe, siempre se va a prestar a malos entendidos, aunque lo quiera hacer muy bien, pero siempre se va a prestar a malos entendidos. Entonces, cuando comencé, antes de que yo no fuera legal, yo no estaba como legal todavía, venía yo y compraba vinos. Entonces, una vez me dijeron, la gente que compraba los vinos me facturó a nombre de la Universidad Francisco Gavidia. De repente yo tuve una llamada de rectoría que aparecía de dónde habíamos comprado tanta cantidad de vino, $8,000 de vino. Entonces vengo yo y les digo, no, es que era para nosotros, pero ¿y de dónde? Bueno, hubo un problema que me tocó solventarlo y al final la factura salió a mi nombre, porque no tenía que ser, la universidad no estaba comprando vino. Entonces, pero claro, el proveedor dijo, como yo le dije, se lo vamos a comprar los estudiantes de la universidad, ellos pues procedió a facturarlo a la universidad y no tuvo que haberlo facturado a la universidad.
sino que a los estudiantes, pero como son todos, a quien fue la antepenúltima vez que ocupé ese sistema. Porque después, cuando yo ya me legalicé y tuve mis facturas, aparece compra de vino. Y como mi giro es alimentos y bebidas, Hacienda me preguntó en una auditoría que de dónde había sacado $8,000 de vino y si yo los había vendido, porque tenía 2 años que estaba comprando $16,000 de vino, imagínense, 8,000 más 8,000, $16,000 de vino, y dónde estaban los ingresos por ese vino, si los había vendido, y de dónde había sacado el dinero yo. Y yo, ya no volví a hacer eso, y entonces me fui a comprarlo más caro a los supermercados. Y ahí había otro problema, que tuve que comprar menos vino y en cantidades diferentes, en diferentes superes, porque cuando me pasaba de $200 o $300, me pedían el DUI. Entonces, cuando me pedían el DUI, me pasaba en el NIT y en el NIT me registraba Hacienda. Y eso son problemas que, aunque no lo crean, yo los absorbo y no me estoy quejando, pero sí es una queja, definitivamente, que por qué yo compro vino y no compro vino, compro un montón de materiales, pero si yo compro como empresa ese montón de materiales, yo tiene que salir en forma de venta y esa venta debe de ingresar al sistema y debe haber IVA ahí. Yo estoy pagando IVA, pero ¿qué pasó con el evento? Entonces, Hacienda piensa que yo compro cosas, pago el IVA, pero yo hago un evento y no cobro el IVA. Y como no cobro el IVA, yo me quedo con ese dinero y le estoy robando al Estado. Y ahí viene la auditoría, las multas y un montón de cosas que, por cierto, es una de las cosas que me ha generado este problema último que tuvimos con el caso de la COVID y en el caso de transferencias de dinero a nivel bancario. Por eso yo siempre por eso les estoy diciendo a ustedes con respecto a ese tema, con el caso de las prácticas, que es mejor que nos esperemos. Yo no quiero meter las patas. Prefiero quedar mal con usted que porque usted no, tal vez no me voy a ir tan rápido preso, pero con el Estado sí tengo ese problema. Entonces, el problema que quiero darte a entender es de que si vos ahorita el Estado anda buscando cómo cobrar impuestos, ese es lo que quiero explicarte. Entonces, si vos no tenés proveedores que estén con facturas, vas a tener problema como empresario. Entonces, ojo, uno, tenemos, tenés que tener proveedores que te den facturas, proveedores que sean leales, proveedores que tengan buen producto y todavía tenés que convencer al cliente que todo este esfuerzo que vos haces te lo esté pagando. Es una cuestión bien complicada. Entonces, cocinar no es uno de los problemas que tenemos, sino que comenzar a conseguir proveedores, comenzar a entender que existe una serie de cosas más importantes alrededor, que cocina es una parte nada más importante como podríamos decir, como uno de los pulmones del restaurante, pero realmente alrededor hay otros problemas como el que te estoy comentando, que es una cuestión fiscal, que hay que el administrador, como el empresario, el estudiante debe de entender y ver, tener una visión sistémica de todos estos inconvenientes. Que claro, uno lo va aprendiendo en el camino. Ahora, yo lo estoy tocando acá. ¿Por qué lo estoy tocando? Porque quiero que comprendas que es importante escoger un buen proveedor y que cuando nosotros tenemos un cocinero o cuando creamos una cocina, tengo que entender que no solamente debo de planificar, que hacer la receta, no solamente tengo que calcular, elegir proveedores, hacer las compras, tener el problema fiscal. ¿En qué momento vas a cocinar? Entonces, tener al cocinero, contratarlo, decirle lo que tiene que hacer, hacer la cuestión de los platos, invertir, crear un menú, capacitar al cocinero, despedir, volver a contratar. Y estamos así hasta que llegamos al cocinero y el mesero perfecto y comenzamos el restaurante a marchar. Y vamos a tener problemas con el cliente, que el cliente quiere esto, que el cliente quiere lo otro, que el cliente le salió la carne cruda. Y ese es el negocio que nosotros hemos tomado y hemos querido tener. Entonces, no sé si me doy a entender
que cocinar son una de las pocas cosas que hay que tener en cuenta cuando realmente el problema son varios. Entonces yo quiero que por favor comprendan que cuando nosotros hacemos estas recetas, lo que están haciendo es parte del proceso. Y yo quiero que por favor entiendan que es importante entender y comprender, realizar las recetas, los cálculos, ir a comprar al proveedor adecuado, llevarlos a mi casa, que sería mi cocina, entender el proceso del mise en place, que me va a ayudar rápido. Luego que el mise en place tiene que ver con inocuidad, tiene que ver con imagínate todo el trabajo que hay que hacer, inocuidad, preparación, pesos y medidas para poder mantener los costos, procesar el producto, realizar el montaje. Entonces, todo ese proceso es el que tenemos que aprender a dirigirlo. Y cada vez que haces un video, la única diferencia que hay un proceso adicional que no existe real es la elaboración de platos para poder hacer mercadeo, que sería filmar los videos. Y eso también se traduce en algo positivo porque hay muchos empresarios que ahorita el social manager es el que hace ese tipo de cosas, pero el social manager necesita material. Y de ahí dice, bueno, sí, yo con gusto le filmo 3 videos, pero yo necesito tener por lo menos el material. Entonces hay que decirle al cocinero que se prepare para eso y hay que explicar que ese material sea bonito. Y entonces, y, y tenemos que aprender estas habilidades. La respuesta es que sí. Entonces, cocinar, ese sería como el consejo de este día, como la introducción en este día. Cocinar es una de las cosas menos preocupantes. Que la idea de esto, de este trabajo que vamos a hacer, no es sacar panaderos ni sacar cocineros, sino que entendás que va a haber cosas más importantes como la administración. Ahora, y si sos emprendedor, cuando decimos emprendedor, sos tu propio jefe, tu propio cocinero, tu propio mesero, tu propio bartender, porque eres tú el que haces todo eso. Tú eres el bartender, tú eres el mesero, tú eres el chef, tú eres el panadero. Entonces se vuelve más complicado porque también tenés que agregarle todas las funciones que te acabo de mencionar. Entonces, son dos cosas. Una es que me pagan $1,000 y luego lo otro es, lo más difícil es construir esos $1,000, construir esos ingresos que me puedan ayudar. Muy bien. That's it. Terminamos hasta ahí y ahora a partir de ahorita voy a hablar siguiendo sobre el problema de las ariometrías de las masas y del equipo. Primero necesitas un horno. Por eso te pedí que hicieras el trabajo, si es posible, en grupo. El horno lo que va a hacer es que tenés que tener ya sea un horno casero o no, hay que revisarlo, hay que limpiarlo, especialmente porque normalmente en las casas siempre le ponen ollas y un montón de trastes adentro, entonces hay que limpiarlo. Si es eléctrico, la cocción va a ser mejor. Si es un horno de gas, la cocción es de abajo hacia arriba. Entonces hay que tener eso en cuenta porque hay que estar rotando muchas veces el plato, la comida o la pizza para que esto se mantenga. Si metimos la bandeja, por ejemplo, lo puse así, piensen que este es el horno y voy metiendo así la bandeja. Entonces en la otra metida tengo que estar cada media hora como rotándolo, siempre y cuando que no sea un horno eléctrico. Si es eléctrico, tiene cocción arriba, a los lados, atrás y abajo. Y si tiene ventilador, entonces la cocción es más pareja porque el aire lo está distribuyendo de una forma mejor. Pero si es de gas, entonces hay que estar entendiendo que si yo voy a meter una pizza, tengo que meterla una vez a los 5 o 10 minutos, rotarla a manera que tenga una buena cocción. Por eso te digo que primero creo que tendrías que hacer un ensayo con alguno de estos productos y luego en el entendido que no te vayas a equivocar. Entonces no me vayas a poner el video de los errores, sino que te invito a que lo hagas antes y luego trabaja la verdadera receta o el verdadero proceso que vas a hacer para tu video. Ensaya primero, ese sería mi consejo. Ensaya primero, o escúchame bien, ensaya primero. Por ende, compra una cantidad para ensayar y luego para trabajar, para que entendas cómo funciona tu horno, porque los hornos, los equipos hay que conocerlos. Aunque no lo crean, yo tendré 12 años de dar clases aquí en la universidad. Me ha tocado
administrar las prácticas, como yo le digo a ustedes de cocina, son un grupo bien especial porque son un grupo que no hemos logrado por alguna razón y me siento un poquito triste por eso. No hemos logrado al 1000% eh, hacer lo que hemos hecho, pero aquí hemos hecho prácticas siempre con un poquito de sufrimiento. Una vez cuando estaba el laboratorio construyéndose porque se quemó el laboratorio una vez que teníamos una cocina Mave, estábamos cocinando y arriba tenía una campanita y estaba el chico flameando y el fuego subió a la campana y ¡boom! Estalló y arriba, que era cielo falso, como que era como de cartón o algo, no sé lo que teníamos en el techo y se extendió el fuego increíblemente, una bomba. Bueno, fue terrible. Entonces nos fuimos al laboratorio de hoteles. En el laboratorio de hoteles ahí estaba una tina y ahí estaba la ducha. Nos llevamos la cocinita todavía que estaba todavía más o menos buena. Y cuando nos llevamos la cocinita y en el laboratorio de hoteles, ahí en el lavamanos y en la tina estábamos lavando las latas y todo. Y aunque no crean, esa cocinita Mave sacamos en una práctica alrededor de 30 pizzas, entonces en un día. Entonces yo no creo de que no pueda sacarse en un horno chiquito en una casa pizza. Lo que pasa es que hay que tener su paciencia. ¿Cuánto tiempo se llevaba? Bueno, normalmente en el horno grande se llevaba como 15, 20 minutos, pero aquí se tardaba alrededor de 45 minutos y metíamos como 2 o 3 bandejas de pizza. Entonces por eso te digo, primero trata la manera de entender cómo funciona tu horno. Sería el primero. El segundo punto es el equipo. Cuando digo el equipo me refiero a guantes para horno. Sería lo primero. Te lo voy a escribir aquí en el chat para que comencemos a tener algunos materiales y equipo que no tenemos. Y equipo para las masas. Antes de entrar a las masas. Uno, guantes para horno. Segundo, también es importante tener dónde voy a poner esto caliente. Debo tener una mesa ya sea de azulejo, madera, pero que no tenga barniz. Porque si vos pones en una mesa de vidrio o en una mesa de barniz la pizza caliente o el pie caliente se va a arruinar. Entonces, o pones abajo una toalla. También vamos a ocupar toallas gruesas para tomar las bandejas. O en el caso de estos de las latas. Pinzas largas, ¿verdad? Sería otra cosa. Y las latas para pizza o para el pie. Bien. Pueden ser desechables en lo personal prefiero mejor que las compren de lata. La pueden comprar en los siguientes proveedores. Ideas para caques. Gamuza, que también es que esta queda en el centro de San Salvador, pero ideas para caques. Pueden buscar la espiga dorada. Y también pueden buscar en Bakery Depot, que está por El Salvador del Mundo. Entonces, todos estos proveedores que te estoy dejando en el chat, ideas para cake, gamuza, la espiga dorada, Bakery Depot, te pueden ayudar a buscar estos artilugios. También en el mercado, a veces se encuentran. Bueno, entonces, ahí tenemos más o menos algunas de las cosas. Bueno, entonces, primero, conocimiento del horno. Permítanme. Perdón, creo que me agarró la peste. Bueno, disculpen. Entonces decía de que el conocer primero el horno, eso sería una de las primeras características, una de las primeras funciones. Entender que a veces los hornos dicen 350 o 280 o 580 grados Fahrenheit o grados Celsius.
pero normalmente no es así. Hay que tantearlo. Por eso le digo, yo normalmente pienso que un horno puede estar a la mitad y a partir de ahí calienta medio. Pero si calienta mucho, entonces hay que bajarle. Entonces siempre hay que precalentar el horno porque uno cocina con aire. Entonces nunca vayas a encenderlo juntos, sino que precalentarlo 15, 20, 30 minutos. Lo que yo hago siempre es encender, lo primero que hago es encender el horno y mientras estoy trabajando el horno está precalentándose. Después le subo temperatura o a veces hay que bajárselo o así mismo lo meto dependiendo de la preparación. Por eso te digo, hay que comprender primero el equipo del horno. Lo otro que debemos de entender es de que el horno no hay que estar abriéndolo porque se sale el aire y pierde temperatura. Entonces, lo principal es que el horno se mantenga cerrado. Si tienen a veces foquitos, mejor, pero a veces está sucia la vitrina para poder verlo. Entonces, a veces hay que verlo, entonces hay que abrir, cerrar, porque debes entender de que cuando abrís sale todo el vapor, todo el aire caliente y ahí vuelve otra vez a bajar la temperatura. Entonces, hay que subirle para mantenerla. Entonces, cada vez que abrís, entendés que se va a ir tardando un ratito, ¿no? Bueno, luego lo otro que debes de comprender es que hay algunas cositas. Por ejemplo, estos son unos anillos que me ayudan a montar, por ejemplo, un puré de papa, me pueden montar una ensalada, un arroz, dependiendo del tamaño. Incluso hay unos gruesos y todo. Son de lata, estos no son de acero. Normalmente hay unos de plástico bien bonitos que son caros. En Cado lo puedes encontrar también. Pero alguien lo habrá dejado porque me habrá robado los míos. Entonces, eh, aquí está uno de latita para hacer montajes en los platos. Este, este es una lata para quesadillas. Este la vamos a utilizar para las tartaletas. A mí me gusta mucho porque da dureza y cuando se pone la masa me va a quedar mucho más dura y más tostada. Cuando se ocupa de esos de desechables, a veces se arruina. Entonces, no digo que son malos, pero queda mejor textura con este. Hay uno más grande que es para la tartaleta o para el pie. Entonces, te sugiero que compres uno pequeño, unos pequeños, unos 6 pequeños para tus tartaletas y uno grandote para el pie. Que sea de este y no de vidrio, sino que sean de metal preferentemente porque cuando son de esos desechables, muchas veces cuando uno lo quiere meter se doblan o cuando uno lo quiere meter a veces se apachan en las orillas del horno y con esto, como es bien duro, no lo permite. Bien, y el otro, venga, disculpar, ando un poquito mal de la gripe, no sé si gripe, COVID o qué sé yo. Entonces, bueno, en primer lugar, el otro es este artilugio, que esto lo compré hace 10 años, en ideas para que es para hacer donas. Entonces es bien chivo porque se agarra el molde y aquí tiene ya el cortador para la dona. Pero ¿qué hemos hecho? A veces los estudiantes consiguen este aro o a veces consiguen con esto mismo, cortan o voy a ser chabacán, lo peor que podría pasar es que buscan una tapadera, ¿verdad? De estas que cortan y listo, ¿no? Cortan. Pero ¿cómo hacen el hole? ¿Cómo hacen el hoyo? Un tapón de pichinga de agua y ahí le hacen el hoyo. Con eso cortan. ¿Eh? Entonces son algunas de las cositas que tenemos que tener. Bien, luego lo otro, el rodillo. Miren, el rodillo normalmente es un problema porque a veces no tenemos fuerza para trabajar con él. Normalmente la mesa debería de ser más baja. Quiero ver si la cámara me ayuda aquí. Aquí está. Creo yo que la cámara me va a ayudar. Permítame, la voy a colocar bien. Quiero ver. Sí. ¿Qué pasa con el caso del rodillo? En el caso del rodillo, tenemos que en el entendido de que a veces ocurre que el rodillo no es tan pesado. Y si la mesa, vean cómo tengo acá, no la tengo hasta aquí, hasta más arriba, sino que la tengo más abajo. Esto me ayuda mucho porque aquí no está viendo todo mi cuerpo,
pero van a ver que puedo hacer esta presión. Aquí estoy haciendo esta genuflexión. Voy a quitar un poquito aquí para que vean más o menos esto. Vean cómo tengo el cuerpo, aparte de gordo, ¿no? Entonces, vean ustedes que estoy haciendo como una presioncita aquí, porque de esta manera voy a poder aplastar un poco lo que es la masa. Entonces, ojo con esto, cuando yo hago aquí, vean ustedes, estoy haciendo esto, pero estoy presionando hacia abajo. Ahora, a veces los rodillos son tan pesados que solamente hay que hacerle así, suavecito, porque no hay tanta presión. ¿Eh? Ahora, no sé si nos entendemos con esto, con el caso del rodillo, ¿no? Esta parte del rodillo. Ahora, otra cosa que es importante con el rodillo es que hay que untarlo de harina. La parte de harina es importante. Hay que frotarlo con harina para que no se pegue. Y hay que estar haciéndole esto. Y luego lo otro, con respecto acá a la mesa, hay que echarle espolvorear harina. Esas serían dos de las cosas que hay que entender cómo hacerlo. Pues, si me permite un momento. Ok, aquí tengo harina y como te decía, lo que hay que hacer acá es espolvorearla aquí. Esto me va a ayudar mucho en lo que es en la mesa. Yo sé que ahorita lo estás viendo más o menos aquí de ladito. Eh, Me va a ayudar bastante a que no se pegue. Cualquier masa que tenga, que no se vaya a pegar. Y luego lo que es el caso del rodillo, como te decía, hacer esta función. También lo otro es que esta harina que está aquí me va a ayudar mucho cuando está muy pegajoso. Luego lo otro es que para quitarme a veces cuando uno amasa, me queda bastante como harina en las manos y lo que estoy haciendo es lavándome las manos con harina. Eso es lo primero, hay que lavarse las manos con harina para que no se pegue, pero después de trabajar con la harina, para quitarse todo lo que me quedado pegado, no vayan a echarse agua, porque entonces van a ser un solo desastre, sino que en este caso echarse harina. Y luego lo otro, tener un buen delantal, si es posible blanco, porque por el problema de la harina, ¿de acuerdo? Esas serían como una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando lo estamos trabajando. También venden una serie de espátulas o raspas, así como estoy haciendo con la mano, ¿verdad? Que me ayudan a raspar un poco lo que es la superficie y eso me puede ayudar bastante para poder trabajar. Entonces se los pido porque si no van a trabajar con un cuchillo y el cuchillo van a tener que hacerle así para poder a veces sacarle un poco lo que es la cuestión de la harina. Bueno, no sé si ahorita vimos algunas indicaciones que son bien complicadas, como repito, que es un poquito más difícil trabajar con este tema que con respecto a lo demás que hemos hecho. Bueno, decíamos también una espátula o raspa para la masa. Esa sería otra parte del equipo. El rodillo, que ya te mencioné, que lo vamos a ocupar. Y vamos a ocupar también bowls, ¿verdad? Bowls. Bien. Ahora pasemos al tema de las masas. En principio, tenemos algunas masas. Vamos a reconocer, hay muchas más, pero como repito, no es un curso intensivo de panadería. Yo no soy panadero, quiero decirle, la panadera es la chef Alma, ella sí es la panadera, la máster en panadería, amasar y todo eso es ella. Pero yo quiero irme a la parte más básica, insisto. No creo que ustedes vayan a dedicarse mucho a la panadería, aunque este sector es bien competitivo. ¿A qué me refiero? Yo no pusiera una panadería porque aquí, por ejemplo, a mí me piden ayuda a ciertas personas, por ejemplo, tenemos pasteles Gloria, ¿va?
Gloria Pasteles, lo pueden buscar en Instagram. Y me pasan pidiendo recetas y cosas que ellos a veces elaboran. Y créanme de que invierten en equipo y todo, pero están haciendo semitas y todo eso con pan y bueno, un montón de cosas, buenas y malas, bien y mal, pero créanme de que es bien complicado para ellos porque yo veo de que pues una semita a ellos les costará, la venderán en $10 y en la calle pues una gran semitota así, ¿verdad? Con un poquito de algo cuesta $5. Entonces, lo que quiero decirle que a lo que es muy competitivo. Esto es como que le dijera, hagamos pupusas. Es muy competitivo, tiene muy poca ganancia. Pero es bueno enseñarlos porque aparte que me ayuda en la comida de la casa, me puede ayudar como alguna parte del menú que yo quiera ponerlo, proponerlo. Es decir, creo que las cosas que yo les voy a enseñar pueden ayudarte a algo que puede ser como un postre para un restaurante, lo puedes utilizar como trabajo de combate para un evento o puedes trabajarlo también como algo para tu casa, más que todo por esa sensación y que sepas más o menos cómo funciona. Tenemos tipos de masa, decía, habían dos tipos de masa, con levadura y sin levadura. Las masas leudadas o con levaduras son aquellas que estamos utilizando normalmente levadura dorada o levadura roja. La roja normalmente se ocupa para pan francés y leudan bien rápido. Entonces, y sin levadura, normalmente son masas que no llevan leudado. Significa que la masa, ambas masas deben de ir a reposo. Solamente que la leudada va a duplicar su tamaño y ya vamos a ver algunos chistes que tienen estas masas. Comencemos a hablar sobre la levadura. La levadura es un ser vivo. Hay levadura fresca y levadura granulada. ¿Cuál es la levadura granulada? La vemos nosotros, la compramos a veces en los supermercados o en las tiendas que acabo de mencionar y repetía que había dorada y roja. Normalmente la venden empacada al vacío. Una vez que se abrió, debe de guardarla en la refri. ¿Por qué? Porque es un ser vivo y él como ser vivo nace, muere, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, la levadura, al abrirla, entonces ella está ya viva y quiere comer. ¿Y qué come la levadura? Come azúcar. Entonces, debemos de entender esa particularidad de la levadura. Y se reproduce. Cuando ya comió, ya come, crece, se reproduce y luego muere. Y muere por temperaturas, ya sea bajas o demasiado altas, como todo ser vivo. En este caso, cuando ocupamos levadura fresca, debemos de conservarla también en la refrigeradora, porque la levadura fresca es un ser vivo que está viviendo, que está ahí en ese momento, está él comiendo, ¿no? Entonces, cuidado con eso. De preferencia, compren levadura granulada dorada o roja. Si es roja, debe de entender que el leudado va a ser mucho más rápido y tiene que ver mucho con esto que quiero quizás mencionarles, que son las manos. Entonces, ya voy a hablar sobre eso. Vale. ¿Qué pasa con la levadura? Digo, la levadura, en primer lugar, debes entender que la puedes matar. ¿Cómo la puedes matar? Echándole agua hervida. Por eso el agua que podemos ocupar con los panes leudados tiene que ser caliente, no hirviendo, alrededor de 70, 60 grados. Debes de tener la temperatura tal que te permita a ti tocarla con la mano. Eso sería lo primero. Segundo, la levadura necesita azúcar. Significa que siempre que hagamos un pan leudado, hay que agregarle una cucharada de azúcar. Esto le va a ayudar a tener tenor la masa y a que pueda comer la levadura. Y luego lo otro, si quieres puedes ponerle sal, pero la sal hace que muera la levadura. Entonces hay que ponerle un poquito nada más de sal. Es menos de sal, un poquito más de azúcar y la harina que lleva azúcares también comienza a comer. Hay algunos panaderos que te lo voy a poner aquí con el caso del vídeo, aquí con mis manitas blancas y delicadas. Quiero ver, no, quiero ver aquí.
No sé si vas a poder ver que estoy trabajando con harina, pero lo que hacen es que hacen primero este círculo, como un volcancito, y aquí, en este círculo, lo que hacen es que le echan el huevo y echan lo que es el agua. Lo que normalmente se hace es que se agarra por dentro y vean cómo están sin deshacer el círculo, aquí porque el círculo es bien chiquito, porque el montón de harina que puse solamente es cuestiones pedagógicas, voy a hacerlo más grande. Voy a hacerlo más grande. Entonces lo que se hace es que, en principio, si yo le agrego agua, esta mano va a quedar toda pegajosa y esta mano me va a quedar seca. Entonces lo que yo tengo que agarrar es un poquito de acá y comenzar a agarrar poco a poco. Miren cómo estoy haciendo. Y voy comenzando a agarrar y de repente comienzo aquí a presionar, a unir, a amalgamar. Estos son movimientos básicos. Y vean qué pasa con mi otra mano. Ah, bueno, necesito agua, entonces agarro la a un recipiente, pero la tengo limpia y comienzo a echarle agüita poquito por poquito, o no sé, huevo, lo que sea, y comienzo a integrar. Este es un movimiento de integración. Luego, junto con mis dos manos, y ahí sí ya puedo venir y presiono, golpeo, compacto y comienzo a amasar. Y comienzo a hacer estos como movimientos. Vean cómo lo estoy trabajando aquí. Movimiento. Pero primero integro y luego comienzo a hacer estos movimientos de amase. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las, como repito, con este caso de la levadura? Normalmente la levadura, como ser vivo, lo que debo de entender es de que debo de agarrar la harina, primero debo de colarla, todas las harinas debo de colarlas. Esto le va a dar aireo, le va a dar suavidad. Entonces también necesito un colador fino, de ese como para hacer refrescos, colador fino. Esto me va a ayudar, esto es, el colador fino es para airear la harina. A ese proceso se le llama tamizar. Entonces tengo que ponerlo en el colador, tamizo y aireo. Luego revuelvo la levadura y revuelvo el azúcar con la harina. Hago el volcancito y ahí echo el agüita, ¿verdad? Y voy integrando y voy después amasando. Ojo con esto, porque voy a tener muy poco tiempo, porque va a depender mucho de la temperatura ambiente. Si está haciendo un calor de los infiernos al mediodía y si estoy allá por San Miguel, el leudado va a ser terriblemente rápido, porque hay mucho calor. Pero si estoy en Charatenango y está haciendo frío, entonces, y estoy en el acondicionado, el leudado va a ser lento. Entonces, vean eso porque tienen que hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Para hacer la bola. Número 2, también va a haber aquí un problema con las manos. Mis manos son bien calientes. Las mías, no digo las tuyas, las mías. Eh, a mí me siguen mucho los zancudos. Es decir, donde estoy, yo me manejo un grado más o 2 grados más que las demás personas. Eh, estoy en el frío y yo no siento frío, normalmente. Yo soy bien caliente. Aunque no lo crean, existe ese término. No, pero no debería ser así. No sé por qué, pero mi cuerpo es bien caliente. Yo tengo que dormir con aire acondicionado, con ventilador, con todo, porque no aguanto. Mi cuerpo es caliente. Hay unas personas, especialmente las mujeres, son de cuerpo frío. Entonces, andan siempre con frío. Puede ser mediodía y andan con suéter. Entonces, son cuerpos fríos. ¿Qué pasa? Si es una persona con cuerpo frío o con manos frías, le va a costar activar la levadura con sus manitas y va a tener que hacer mucho esfuerzo y debe cerrar el lugar para que no hayan corrientes de aire para poder amasar e integrar. Cuando han estado aquí en la universidad y me dicen, chef, fíjese de que no integro la masa, no puedo, se me hace incluso porosa, se quiebra. Vengo yo y solamente le pongo mi mano, increíblemente, y dice, ay, que usted es bueno, no, es que mi mano es caliente. Entonces vengo yo solo con esta, agarro y en 2 patadas se la ablando y se la hago bien suave.
Entonces, yo normalmente estoy acostumbrado a agarrar solo con una mano. Bueno, mi mano es un poquito grande, ¿no? Entonces, pues, solo con esta mano la agarro. En cambio, hay unas que son unas mujeres y unos hombres que son chiquitas, son manitas y tienen que ocupar las dos. Entonces, yo solo con una la cojo y la otra la dejo libre y limpia para poder agarrar cualquier cosa. Y solo con una estoy trabajando. Ya cuando agarro las dos es cuando la estoy golpeando a manera que se integre y el leudado se va a activar otra vez con el agua caliente, con el ambiente, con la temperatura. Pero si tienes la mano muy caliente, que eso me ha pasado, temperatura alta, mi mano caliente, y con levadura roja, pues entonces tengo que hacerlo bien rápido porque se me leuda bastante rápido. ¿Cómo voy a saber que me está leudando? Cuando agarro la masa y la huelo como que están haciendo pan francés o soda. Entonces ahí está activada la levadura y tengo que hacerlo lo más rápido para que leude. ¿Cómo sé que ya terminé, que mi masa está bien, que ya no se me peguen las manos, que está lisa y ya puedo con ella hacer formas? Entonces, tanto la masa leudada tengo que hacerla lisa. ¿Qué pasa si me pasé de agua? Entonces cojo harina y se la echo. ¿Qué pasa si está toda dura o se quiebra? Hay que echarle un poquito de agua, ¿verdad? Hidratándola a manera de que se empalme. Son dos cosas. Repito, esto de las masas es bien complicado. ¿Qué pasa también cuando yo tengo la bolita bien hecha? Ya no se pega en las manos, me puse harinita y comienzo a hacer la bola. Leudada o no, masa leudada o no. Cuando yo ya puedo hacer la bola, lo que hago es que le pongo alrededor aceite, me unto las manos con aceite y esto para que crezca uniformemente y la tapo en un lugar que no le caiga corrientes de aire. Normalmente se le pone encima plástico, a veces le hemos puesto hasta abajo de la cama para que crezca bonita y esta bola se haga bonita. Cuando ya dobló o triplicó su tamaño, vengo yo y ahí ya comienzo, cuando es pizza, por ejemplo, yo no ocupo rodillo, sino que con mi misma mano, que es bien pesada, vengo yo y hago la pizza. No ocupo mucho el rodillo. Y en algunos casos, cuando la masa está no tan suave, ocupamos el rodillo y la aplanamos y volvemos a esperar que leude. Tienen que esperar unos 20 minutos más o 10 minutos más que haga una segunda leudada para que crezca y luego la metemos al horno. Si el horno no está bien caliente, la masa va a comenzar a crecer, fíjense, y va a quedar toda aguadosa. Entonces, no, tiene que estar bien calientita para que quede bien crocante. ¿Qué pasa con las masas sin levadura? Igual pasan por un proceso de reposo, pero no crecen, sino que solamente se integran mejor los ingredientes. Y normalmente lo podemos hacer en la refri. Y hay que dejarlas unos 5 minutos después de la refri para que agarren temperatura y vuelvan otra vez a pasar por el proceso de trabajo en la masa. Es más difícil las masas sin levadura que las masas con levadura porque tienen menor suavidad. Bien, habiendo dicho eso, paso a lo siguiente. Aquí tenemos algunos tipos de masas con levadura o sin levadura. Por ejemplo, tenemos la masa brisé, que vean ustedes que es una masa amarillita. Esto es amarilla porque lleva huevo y sobre todo también lleva mantequilla o margarina. La margarina, si está a mucha temperatura, está muy caliente, entonces lo que va a hacer es que se va a derretir y se va a quedar toda aguadosa. Por eso es importante entender que se llama masa briseo quebrada. No debería quedarles quebrada a ustedes, sino que lo que quiero decirle que debe quedar uniforme. Va a depender de la cantidad de calor que tenga la mantequilla, porque si la mantequilla está muy fría, se va a quebrar, pero si está muy caliente, se va a integrar perfectamente. Esto va a ser bien complicado, repito, deben de intentarlo y deben de practicarlo. Y la masa leudada, que yo ya les expliqué, más o menos, ahí tenemos cómo les queda la masa, está lisa y uniforme, y aquí va leudando. Y cuando una vez, en el caso de las donas, pues se cortan, se sacan y listo, ¿no? Aquí está más o menos, ya está leudada la masa.
Bueno, ahí tenemos más o menos cómo se ven los dos tipos de masa. Hay otro tipo que se llama sin levadura, que es el pâté chaud, que normalmente lleva huevo con mantequilla y es para hacer los famosos relámpagos, los proliferoles, aquí le llamamos nuevos de viento. Entonces son una masa que normalmente lleva harina fuerte, lleva huevo y lleva mantequilla nada más y va hervido. Los churros españoles, por ejemplo, se ocupan con pâté chaud y normalmente no se utiliza levadura. Y la hojaldre, que es una de las masas más difíciles, la pueden comprar refrigerada si quieren hacer los pañuelitos o si quieren hacer hojitas o lo que sea, la pueden comprar ya en estos lugares que les he mencionado y la venden ya por libra, ya hecha, elaborada. Y normalmente es una masa bien complicada porque lleva levadura, lleva mantequilla. Y para hacer estas hojitas es porque ya está mantequillado todo y solamente se debe de cortar y ya hacer la masa hojaldre. Bien, esas serían como algunas de las masas que podríamos mencionar que son las más utilizadas o vistas en el caso de El Salvador. Bien. Eh, ok, hoy cómo lo hago. Bueno, vamos a dejarte un vídeo. En primer lugar, te voy a dejar el vídeo. Donde vas a, en primer lugar, anotar o vas a ver cómo se prepara la masa brisé, ¿verdad? Te estoy dejando entonces el video anterior en el chat, la masa brisé, que significa que es la costra para poder hacer tartaletas. Esta masa brisé la vas a hacer, si fueses a hacer la tartaleta, primero se pone la masa aquí, así como vistes en la fotografía, con un tenedor se le hacen agujeritos sin perforarla, sin llegar hasta el tope, solamente para que esto no se levante. Lo que yo hago es que aquí le pongo un pedazo de papel de aluminio y le pongo frijoles crudos o arroz, pero es para que no se levante la masa. Entonces, y estas orillitas que están acá, con el dedito, se le pone un poquito de mantequilla o de manteca, pero tiene que ser poca, porque si no le pones mucha, entonces lo que va a hacer que se va a aguadar. Entonces tener cuidado, ponerle un poco, pero que no se pegue. Y luego de haber enmantequillado o engrasado, se le pone harina alrededor para que después se saca la harina y ahí lo tenemos ya como engrasadita. ¿Estamos? Y ahí podemos poner nosotros nuestra masita y le pasamos encima el rodillo y luego la pegamos. La hacemos acá, la pegamos, la metemos al horno. Cuando ya esté lista, la masa ya está hecha y ya la podemos rellenar con la crema pastelera. Ya vamos a ver sobre eso. ¿Estamos? Entonces ya tengo, en este caso, la tartaleta. Para hacer la tartaleta. Para hacer la crema pastelera y para buscar la tartaleta, te dejo de tarea que busques la crema pastelera. Tarea para hacer crema pastelera. La crema pastelera normalmente son yemas de huevo. Las yemas de huevo se separan de las claras. Con las claras no las vayas a desperdiciar. Te haces una tortilla o huevo con clara de huevo con espinaca. Lo que hacemos con las yemas de huevo, que esa vas a hacer tú la receta, vas a hacer como 4 yemas o 5 yemas, las separas, le pones cáscara de limón, le pones vainilla o canela líquida, la venden en esas pastelerías que te menciono, la bates, le pones azúcar y le pones maicena, una cajita de maicena, alrededor de 60 gramos de maicena, sin sabor. Si le quieres dar sabor a fresa, pues compra una de fresa. Si le quieres dar sabor a manzana, pon una de manzana o una maicena de canela también, la puedes dar ese sabor. La bates, las yemas, hasta que se pongan blancas junto al azúcar y esa harina y la cáscara de limón y una raja de canela.
Si es que no les pusiste canela líquida o vainilla líquida. Y bates, y bates, y bates, y bates, y bates con el globo hasta que quede blanca. En ese momento le echas leche hervida. Y listo. Y va a comenzar a cuajarse y se va a hacer una crema pastelera. Esa crema pastelera te va a quedar lisa, como que fuera de estas, no sé cómo explicarte, como que fuera una, como los rellenos de las donas o los rellenos, es un manjar blanco, por cierto, con que fue poliada. Y en ese momento tú rellenas tus tartalititas y les pones una fresita en medio o cortas en lonchas y vas poniéndole poquita crema pastelera, esperas que se enfríe, poquita crema pastelera y decoras tu tartaleta de fresa. Puedes también de manzana, también puedes hacerlo de manzana o de fresas. Bien, ya te dejé el caso del link de cómo hacer para hacer esta misma masa es para el pie y esta misma masa es para la tartaleta, que se llama masa brisé, por cierto. Te voy a dejar ahora el video de lo que te falta del pie. El video del pie. El pie de manzana. Primero, este es un pie de manzana enrejado. Va a depender del molde. Normalmente lo que yo hago es que las manzanas, no las pelo, verdes de preferencia, se cortan en lascas y luego preparo en un bol azúcar, canela en polvo y le agrego harina, pero le agrego poquita harina. Por ejemplo, una taza de azúcar, 3 o 4 cucharadas de canela y a lo mucho unas 10 cucharadas de harina. Revuelvo esto, no muchas, 10 cucharadas, al mucho unas 5 cucharadas de harina. Revuelvo esto, paso una por una los gajos de la manzana cortada, que deben ser delgados, una por una, y las pongo en un bol aparte. Cuando ya tengo el molde para pie ya engrasado con la masa, voy colocando entonces las manzanas en orden alrededor, 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 alrededor hasta terminarlas. Luego enrejo. Y aquí vienen trucos. Primero, con una brocha blanca, pintar con huevo. ¿Cómo hacemos esto? Batimos un huevo ligeramente y le echamos un poquito de agua. Y ese es con mi brocha, pinto. ¿Y qué hago? Pinto alrededor y ahí voy pegando el enrejado, como ves en el video. Pero quiero darle ese color. Si no quieres hacer enrejado, puede ser tapado, pero siempre hay que pintar. Sea tapado o enrejado, tenés que pintarle encima esa clara de huevo cada 20 minutos para que te quede bien crocante encima y ese color como tostado. Ahí salía lo otro, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos dos trucos, el de las manzanas y ¿cómo se llama? El del pintado. Siempre me preguntan, dije, ¿qué puedo hacerlo con otra fruta? Te recomiendo que la hagas así, porque si la haces con crema pastelera, es más complicado si quieres hacer algo de mango, si quieres hacer algo de higos, que cambian un poquito las recetas, pero que tienes que hacer tenés que hacerle aquí un huevo con leche condensada y un montón de cosas. Es más fácil, que yo creo que te puede ayudar. No se te olvide ponerle un poquito de agüita, ¿verdad? Y la harina es importante porque como que va a sudar la manzana y te va a crear como una especie de crema, ¿no? Entonces, una especie como de gelatina la palabra. Entonces, no te olvides, por favor, esas 5 cucharadas o 6 de harina. Bien, ya tengo la brocha, tengo las manzanas. En el video aparece que se le ha echado un montón. Se le ha echado un solo a freír las manzanas o se le ha echado todo el bol. Yo te sugiero una por una. Bien, ahora vamos con el otro video
que tiene que ver con las donas. Para hacer las donas, bueno, esto está mamadísimo. Como te acabo de mencionar un poquito, quizás hay que seguir la receta de las donas, ya la verifiqué. Y aquí la diferencia es lo siguiente. Aquí aparece en el video que se le pone leche. Puedes ocupar leche, pero yo prefiero que todo fuese en polvo, es decir, que todo fuese físico. Se le pone alrededor de unas 6 cucharadas de leche en polvo. Se le pone 2 cucharadas de ralladura de naranja. Se raya una naranja completa y se le echa. Y los ingredientes que aparecen aquí. Se revuelve todo esto seco. ¿eh? Todo esto seco se revuelve y luego se le echa agua un poquito caliente y se hace el proceso que te acabo de decir de hacer la masa y comienza a leudar. Todo en un bol lo puedes hacer. O puedes seguir la receta que ahí aparece. Pones a leudar, luego hacer los cortes, pones una lata, esa es la diferencia, es una lata la que tienes que comprar, una larga. Haces, engrasas, enharinas, pones las donitas ya cortadas y la tapas y esperas que leuden. Cuando ya estén leudadas el doble, ya se vean como que fueran donas, tienes que tener suficiente aceite y freírlas. Entonces, esta es una dona frita. ¿La puedes hacer al horno? Sí, puedes hacer al horno, pero no le quita el saborcito tan rico que es de la fritura. Una vez que estén bien calientes, las sacas, ya fritas, le das vueltas, las sacas y tenés azúcar con canela o solo azúcar y solo las pasas por ahí y ya las tenés. Pero tenés que aprender a hacer cobertura de donas. Entonces aquí te dejo la cobertura de las donas para que también puedas utilizar esa cobertura. Azúcar glass. La venden en el súper y lo venden en estos lugares. Pero si no tienes dinero para azúcar glass, sencillamente agarras azúcar blanca, la pones en una licuadora y licúas. Licúa, licúa, licúa. Te va a quedar como que fue de harina. Esa la pasas por un colador y ahí tenés la azúcar glass. Azúcar glass o vidriada, ¿verdad? Así aparece en Martínez Motiño. Entonces, puedes ocupar el azúcar glass de esa manera o ahí aparecen las indicaciones. Colorantes los vas a comprar en estos lugares que te acabo de mencionar. Te sugiero que los colorantes puedas trabajarlos. Un colorcito rojo, rosado, queda muy bien. Y ahí tienes tú la idea de las donas. Muy bien. Para la próxima video te voy a dar de la pizza, que ese va a ser otro problema porque es un poquito complicado y yo creo que ya me extendí mucho, alrededor de 1 hora 14 minutos platicando sobre estas cosas de las masas, etcétera. Entonces espera mi video para la pizza, que sería la otra parte leudada, pero ya tienes tú aquí algunas cosas que tienes que comprar. La lata larga puede ser para una pizza grande o puedes ocupar eh, latas pequeñas o una lata grande y con la manito puedes hacer como los discos para la misma lata que va a ocupar para donas, pues ese es mi punto. O puedes ocupar estos aritos, cortar, sacar tus mini moldes de pizza y hacer unas pizzas para boquita. Quiero ver un montaje muy bonito que después te voy a decir más o menos cómo debería estar montado tu video de pizzas, donas y, ¿por qué no? Pues también carnes. Un festín. Feliz día. Cuídense.